La mayoría de los algoritmos de trading que se comercializan hoy están diseñados matemáticamente para fallar. Y no es una teoría, es una limitación estructural. Un bot convencional es esclavo de sus propias reglas y un sistema rígido no puede sobrevivir en un entorno líquido. El 80% de las órdenes en el mercado hoy son ejecutadas por modelos institucionales optimizados que se adaptan en tiempo real al mercado para quedarse con tu dinero. Cada vez que operas con una estrategia estática que has aprendido en el último vídeo de tu influencer de trading favorito, en un mercado en este 2026 te convierte en su liquidez. En este vídeo vas a entender por qué ocurre esto y te llevarás el marco operativo exacto del Q-Learning, la arquitectura matemática que permite a un sistema no seguir una estrategia, sino crearla aprendiendo de sus propios errores. Vamos a abrir el capó de esta tecnología sin escribir ni una sola línea de código. Empezaremos desmontando la entropía del mercado y por qué el 95% de los bots se rompen inevitablemente. Luego construiremos la matriz de recompensa que usan los fondos cuantitativos para que la IA aprenda de forma automática. Y al final veremos cómo todo el análisis de sentimiento evita que el sistema compre ciegamente en medio de un pánico irracional. Pero antes de eso hay un factor sobre el coste de no evolucionar que la mayoría de traders ignoran por completo. El mercado financiero es el sistema de distribución más caótico que existe. Es una masa de variables en constante mutación. Emociones humanas, shock geopolítico y algoritmos de predadores buscando ineficiencia. El problema central al que nos enfrentamos lo llamamos entropía de mercado, la tendencia natural de un entorno financiero de degradar cualquier ventaja estadística estática con el paso del tiempo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Por lo tanto, la narrativa de programar un bot de trading de si sucede A, haz B está obsoleta este 2026. Si un programador diseña un sistema optimizado para la baja volatilidad de 2027, ese bot será aniquilado por la volatilidad extrema y direccional en estas crisis actuales. El creador tendría que volver al código, modificar variables y rezar para que el nuevo mercado se comporte como él predice. Es un ciclo constante de parchear el pasado mientras el presente te liquida. Los bots tradicionales son como barcos de papel en un tsunami. Tienen una dirección fija, pero carecen de la estructura para resistir el impacto del cambio de un régimen. Hasta aquí el diagnóstico del problema es claro, pero hay un supuesto implícito en cómo resolvemos esto que todavía no hemos cuestionado, y es qué ocurre cuando dejamos de darle reglas a la máquina y empezamos a darle un entorno. Una de las principales respuestas institucionales a este problema es el Q-Learning. Para el que no sepa qué es esta técnica de inteligencia artificial para los mercados financieros, podemos simplificarlo como que es una rama del aprendizaje por refuerzo. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde le das a una IA miles de gráficos históricos para que memorice un patrón, en el Q-Learning no le damos la respuesta, le damos un capital, un entorno de mercado y una meta, y la IA hará el resto. Es la diferencia operativa entre memorizar un mapa y aprender a orientarse por las estrellas. Imagina a un niño pequeño intentando montar en bicicleta. No hay un libro teórico que le transmita el equilibrio exacto. El niño pedalea, se inclina demasiado a la izquierda y se cae. El sistema nervioso recibe la señal de dolor. La próxima vez el cerebro ajusta la inclinación. Ese ajuste constante basado en penalización y recompensa es el núcleo de un sistema evolutivo. En el trading, una IA opera mediante una matriz de estados y acciones evaluada en milisegundos. Observa la volatilidad implícita, la aceleración de las tendencias y las métricas de liquidez. Si ejecuta una acción y gana, recibe un valor positivo en su ejecución. Si pierde, recibe un castigo matemático. Pero el castigo no es un fracaso, es información pura y muy valiosa, porque un sistema de Q-Learning aprende más rápido de un trade perdedor que un bot convencional de 10 rachas ganadoras. El análisis matemático hasta aquí
es impecable, pero el problema es que estamos mirando el sistema desde un nivel corporativo. Históricamente, ejecutar este nivel de cálculo requería una infraestructura que solo existía en los grandes fondos cuantitativos. El coste de entrada a esta tecnología solía ser prohibitivo. Servidores de baja latencia y equipo científico de datos de altísimos costes. Esto generaba una asimetría informacional brutal. Las instituciones tenían misiles balísticos, mientras que el trader minorista analizaba con medias móviles en un gráfico de 15 minutos y trazaba 4 líneas de tendencia en los máximos y en los mínimos del mercado. Pero la arquitectura tecnológica ha cambiado. Cuando evaluamos infraestructuras algorítmicas modernas, tomamos como estándar ecosistemas modulares capaces de modificar y adaptar nuestro algoritmo o bot de trading al mercado en tiempo real, como lo hace la app de TheChain. Y la razón es su arquitectura no-code, pero cuidado, el no-code en entornos profesionales no es un juguete simplificado, es una interfaz visual que aísla la lógica matemática compleja, permitiendo al usuario conectar nodos de procesamiento como piezas de precisión, como si construyésemos con un Lego. En un sistema robusto tienes un nodo de datos leyendo el flujo institucional del mercado, conectado a un nodo de Q-Learning que procesa la matriz de recompensa, y todo esto vinculado a un nodo de gestión de riesgo que establece el límite de pérdida máxima. Esta modularidad permite que tú operes como un arquitecto del riesgo, mientras la IA absorbe la carga computacional pesada. El valor ya no está en tu capacidad para escribir sintaxis en Python, sino en tu criterio analítico para ensamblar el sistema. Y en eso te ayuda TheChain. Suficiente teoría estructural sobre nodos y matrices. El argumento está construido. Lo que viene ahora es ver cómo esta lógica toma decisiones frente a datos reales bajo presión extrema. El mercado no se mueve solo por matemáticas. El mercado es fundamentalmente humano, movido por el colapso de la liquidez durante el pánico y la expansión del crédito durante la euforia. Esto provoca que cambie de régimen constantemente. Por eso, una arquitectura puramente estadística es incompleta. Aquí entra el análisis de sentimiento cuantitativo. Esto significa procesar flujos de datos macroeconómicos y densidad de noticias para identificar en qué régimen está el mercado actualmente. Pongamos un ejemplo real. Se publica una noticia macroeconómica devastadora que genera un flash crash. Un bot estático tradicional, ciego al contexto, detecta que el precio ha tocado un nivel de sobreventa técnico. El bot ejecuta la compra y es barrido inmediatamente por la falta de contrapartida. Sin embargo, un nodo de inteligencia artificial evalúa la aceleración de la caída, procesa el sentimiento de pánico en la capa de datos externa y detecta que la liquidez se está evaporando. Reconoce que, bajo estrés extremo, los soportes técnicos son irrelevantes. La IA decide quedarse en efectivo, es decir, no operar. Esa decisión de no operar es lo que diferencia a una herramienta de destrucción de capital de un gestor de riesgo institucional. Todo lo que hemos construido asume que tienes tiempo para dejar que tu estrategia se adapte, pero hay un escenario específico en el mercado donde el tiempo desaparece por completo, y cómo responde tu sistema ahí define tu supervivencia futura. Estamos en el momento más hostil de la historia financiera y esto no es un secreto. La tecnología ha estrechado los márgenes operativos de tal forma que aferrarse a sistemas estáticos es simplemente subsidiar las ganancias de los algoritmos de alta frecuencia. Imagina la aparición de un cisne negro, un evento de alta volatilidad no anticipado. Los sistemas rígidos intentarán promediar a la baja hasta liquidar la cuenta por completo. El trader discrecional sufrirá parálisis por análisis, pero una arquitectura evolutiva como la que plantea el Q-Learning no entra en pánico ni necesita que le modifiques el código. Evalúa la desviación estándar, recibe el castigo por la anomalía en tiempo real e invierte su lógica direccional o cierra exposición para proteger el capital base. La respuesta a la pregunta de este vídeo es cruda. El futuro no pertenece a
a quien tiene el algoritmo que predice mejor, porque nadie puede predecir el mercado, salvo los gurús de las redes sociales. Recuerda siempre que el futuro pertenece al sistema que se reconfigure más rápido cuando su predicción falla. No adquieres una inteligencia artificial para acertar siempre, la adquieres para tener un sistema de supervivencia perpetua. El conocimiento algorítmico ya no está reservado, está disponible. La diferencia ahora recae únicamente en la ejecución. Hemos resuelto cómo una arquitectura evolutiva como la que estructura T-Chain evita que el mercado te barra por culpa de rigidez algorítmica. Pero delegar la ejecución a un nodo inteligente expone inmediatamente el siguiente problema. Si tú, como arquitecto del sistema, no dimensionas el capital que le asignas a la IA en función de la volatilidad realizada del activo, ni siquiera el algoritmo más brillante del mundo te salvará de un drawdown catastrófico. Y ese problema matemático, el del dimensionamiento de posiciones y de gestión de cola, es mucho más sutil y destructivo si lo ignoras. Pero no te preocupes porque lo desarrollo paso a paso con un marco operativo aplicable en este vídeo de aquí.